Vale, Warzone 2, están hablando del nuevo mapa de Warzone 2. Van a hablar del DMZ también, luego. Y también van a anunciar la fecha de salida, que en principio sería el 20 de noviembre y 16 de noviembre. Oh, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait, Stephanie, let's take a look. Vale, nos van a enseñar el mapa de Warzone 2, gente. Al-Mazrah. Aquí lo tenemos, gente. El mapa de Warzone 2. Me recuerda el layout a una mezcla entre Verdansk y el mapa de Blackout. Para la gente que jugó Blackout, el río cruzando el mapa y todo esto, me recuerda mucho a una mezcla entre la parte urbana de Verdansk y la esencia del mapa de Battle Royale de Black Ops 4 del mapa de Blackout. El mapa sí, tiene buena pinta, Nos van a enseñar el mapa mejor ahora, Se viene el mapa, gente. Fortress. Parece Fortune Skip esto. O sea, la parte aérea, digo, coño, parecía la parte de Fortune Skip. Es una quarry. Se parece bastante a algunas zonas a Verdansk, El observatorio. Este mapa estaba en COD 4, ¿no? Me suena mucho. O muy parecido al menos. Hombre, aeropuerto, ¿dónde está la torre de los campers? Me falta la torre de los campers. ¿Qué? Aeropuerto, supongo, no lo sé. Vale, lo que estoy viendo... O sea, es como una mezcla entre Verdansk, Fortune Skip y alguna parte de Caldera. Pero desde luego el mapa tiene mucha mejor pinta que Caldera, pero muchísima mejor pinta que Caldera. It's always nice you moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know what this is. Have all these flashbacks. Ahora han metido terminal. Sí, esto es, han metido algunos mapas de coches anteriores y demás. A ver, gente, el mapa es muchísimo más urbano que Caldera, ¿vale? O sea, me refiero, o sea, a lo mejor se parece un poco a Caldera en la zona donde mejor hay palmeras o lo que sea, tal, que en verdad es que eso no lo teníamos. Pero no se parece en gameplay, digamos, en la forma de jugar no tiene pinta de que se vaya a parecer mucho a Caldera. Es muchísimo más urbano que Caldera, gente. Se parece muchísimo más a Verdansk que a Caldera. Mira, aquí disparando debajo del agua, con físicas de debajo del agua, o sea, físicas balísticas debajo del agua. Se puede nadar, hay lanchas, que eso ya lo sabíamos, porque obviamente si hay un río cruzando todo el mapa, pues se va a poder nadar. A ver si vemos lo de las minas acuáticas. Ya está, el guarro del Pila no podía faltar. Pero tiene muy buena pinta, So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more. Dice que han metido físicas nuevas para los vehículos, que hay vehículos que son más pesados, otros más ligeros.
Que puedes disparar a los neumáticos de los vehículos para deshabilitarlos. Mira, la mina acuática, gente. Lo de las minas acuáticas me ha gustado, You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas. And then que habrá gasolina. you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown out, Los you can vehículos get back tendrán to the gasolina y or que you can puedes bring ir them a to a una gas station to gasolinera get back. a llenar el tanque de And of course, gasolina. we've got water vehicles. We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back. So you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. Forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a big moving chopper. platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Dice que hay un helicóptero gigante. Cuidado, Cuidado con los helicópteros gigantes, que ya con los bombarderos de caldera tengo suficiente. Actually, engage in battle from the window, leaning out, shooting, Unless combat. somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? PTSD from Joe killing me many times in our playtests. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are. Van a hablar del gas, del gulag, de los círculos y demás. Changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's Pues sí, va a haber chat de proximidad en Warzone 2. There's going to be some amazing clips. Bueno, se vienen insultos y se viene de todo, gente, con el chat de proximidad. O sea, el chat de proximidad es rollo. Tú estás en una casa, tú estás en una habitación y el enemigo está en otra habitación. Pues os podéis hablar por el micrófono y decirle la típica. Friendly, I don't kill you. Asoma y le partes la cara. Esa es la típica del chat de proximidad. No, me friendly, I don't kill you. Don't worry, come, I'm friendly. ¿Viene? Escopetazo en la cara. Esa es la típica del chat de proximidad. Pero tiene pinta de que va a haber un poco de toxicidad, ¿eh? Of how you loot, and there's this logic applied to looting. You can find toolboxes that'll have grenades and things in them, and you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there, so you can always have this reliable layer to looting. Está hablando de la forma de loteo, que va a haber cajas y que como que hay cajas militares por el mapa que siempre van a estar ahí, donde sabes que ahí vas a tener, entre comillas, buen loot. Vale, mecánicas del círculo. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it, so we Aquí tenemos los círculos, ¿vale? Círculo 1, círculo 2. This new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits into two. Mira, 3 círculos. A partir de la tercera zona, ¿eh? Vale, que a partir de la tercera zona vamos a tener círculos diferentes y luego se junta todo en uno. A partir de la tercera zona, por lo que he visto, o sea, la tercera y cuarta zona, vamos a tener 3 círculos, zona en medio, y luego a partir de la quinta o la sexta zona, se va a juntar solo en un círculo. ¡Qué locura lo del multicírculo, eh! Vale, el gulag ahora, gente. Cambios en el gulag, ¿eh? Cambios en el gulag.
Hostia, ¿esto es el Gulag? that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance No sé. with another opponent in the map, and you guys, you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after that, you guys ¿Es un are 2 para 2 enemies el again. Gulag? But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You Es need un the Gulag 2 proximity para to 2. talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Es un Gulag. Gulag You 2 kinda- para you have 2. to be on your toes, like you're working with an enemy, Pero claro, la there cosa might be es, AI here, you're picking si up mueres weapons, solo tú, no te van a versus meter con alguien que no es de tu We're gonna equipo, get feedback today, seguramente. too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of O the sea, ha Gulag, dicho que which te I vas a, thought te were vas a tener que here, but, comunicar con tu compañero, que there's a lot seguramente in store. tu compañero muchas veces no será uno de tu equipo, uno de tus amigos, será un random que ha muerto en otro equipo, digamos. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? En el Blackout Absolutely. había So juego strongholds amigo and en el reinforced Blackout. buildings that Que se va a ver que the juego amigo AI aquí. is Hostia. occupying inside Eso, Almazra ¿verdad? in Lo haría Dubai. como más And the players can más choose whether or not complicadete. they want to engage Eh, with them. lo están haciendo más táctico el juego. Yo creo que sería mucho mejor para competitivo también, eso, ¿sabes? Evitarían el spam de stuns, piñas. Sí, ya te entiendo. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone. Ah, vale, aquí van a meter la inteligencia artificial, gente. Van a ver como fortalezas defendidas por inteligencia artificial. You can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some new modes on the Y ahora el internet DMZ, recently, ¿eh? but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is Ah, ¿no? confirmation that an all-new sandbox experience ¿Pero está is dentro de Warzone coming 2? at launch. I am happy to announce DMZ. Ya la salida, ¿eh? Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ Vale, el DMZ for the first va a time salir on my cuando first salga day Warzone at 2 también. IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So Vale, DMZ, es un modo de I can also extracción confirm that rollo DMZ is real. Escape from Tarkov, para que me We're not gonna entendáis, go ¿vale? into depth on it today 'cause we do have to keep some stuff in reserve. What I can O sea, tell no you es un though Battle we Royale created como a tal. rich sandbox where you can define your own win conditions. Es un You modo de infiltrate mundo Almazra, abierto, You accomplish your goals and then you decide to extract when the time is right. It is que es lo que está played diciendo across él. the whole que map, es un modo and donde the tú tienes AI is que occupying lotear, large pillar todo el sections loot of the posible, map, and they are enfrentarte lethal opponents, and they a inteligencia have to be on your artificial, side. You have to enfrentarte watch out for them. You have to protect them. a otros enemigos que hay, obviamente, y luego tú extraer y todo lo que has loteado, todo lo que has conseguido en esa excursión, en ese run, te lo quedas. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Almazra and see what's there. ¿Ves? O sea, puedes jugar más pasivo, puedes jugar más agresivo, puedes jugar solo a lotear, a explorar y todo eso. Lo que me falta saber es si va a ser gratis o no, porque como ha dicho que va a salir con Warzone 2, no sé si DMZ va a estar en el mundo de Modern Warfare 2, que es de pago, o en el mundo de Warzone 2, que va a ser gratis. O sea, yo estaba casi seguro que iba a ser de pago. Si es gratis, lo van a decir. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Vale, ya era la fecha de lanzamiento. Noviembre 16, la fecha que se filtró, ya lo sabíamos. Es la fecha que se filtró, ya la sabíamos. After Modern Warfare 2 launches, and we had 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Almazra for this experience. And you will have a chance to see Tengo muchísimas ganas de probar Warzone 2, playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are Tengo, hot to trot. They're tío, ready lo to que he go. visto I'm de gonna Warzone see all 2 you me ha in gustado Almazra on the muchísimo, 16th. Tengo muchas ganas de probar el mapa, a ver cómo se juega y demás, porque es un mapa urbano, pero no es tan urbano como Verdansk. Entonces quiero ver cómo se juega. You're not gonna want to miss this.